gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú eres santo, justo, misericordioso. Gracias te damos porque tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor, y ninguno de nosotros lo merecía. Pero a ti te plació, Señor, hacer un pueblo de estas personas que somos nosotros, Señor, pecadoras. Pero gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo nos has limpiado, nos has perdonado, nos has reconciliado y ahora somos parte de tu familia, por lo cual te damos gracias, Señor. En esta oportunidad oro para que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos a entender, Señor, lo que se estará hablando en esta oportunidad, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar alertas y considerar la advertencia por parte de nuestro Señor Jesucristo que le hizo a sus discípulos en aquella ocasión. Bendice la vida de mis hermanos, quita cualquier distracción que pueda estar en nuestra mente. De la misma manera pido, Señor, la ayuda de tu Espíritu para que me ayude a hablar tu palabra con denuedo, asimismo como a los diferentes maestros en los diferentes salones, Señor. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los niños pequeñitos, hermanos, y los demás. Antes de que se siente, ¿por qué no saluda a su hermano, hermana? Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 16. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la fe de aquella mujer sirofenicia que con toda confianza y humildad se acercó a los pies del Maestro a pedir misericordia. En los versículos restantes del capítulo 15, hermanos, podemos ver más de lo que Jesús ya ha venido haciendo por los capítulos previos. Por ejemplo, en los versos 29 al 31 podemos ver que nuestro Señor Jesucristo continúa sanando a muchas personas. En los versos 32 al 39 podemos ver cómo una vez más multiplica los alimentos, de tal manera que unos cuantos panes y unos cuantos peces alimentan en esta ocasión a más de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una escena similar a la que ya habíamos visto en los capítulos previos, y de la misma manera en esta escena que vemos en el capítulo 15, la palabra de Dios nos enseña que una vez que toda esta multitud se alimenta, sobran canastas, una vez que ya todos comieron. Cuando llegamos al capítulo 16, en los primeros versículos, podemos ver que una vez más, los fariseos, después de haber visto en repetidas ocasiones milagros y prodigios, vuelven a tentar a nuestro Señor Jesús pidiéndole una vez más señal. La respuesta que reciben es la misma de la cual ya aprendimos previamente en el capítulo 12 de Mateo, pero para recordarlo rápidamente, dice Mateo 16:4, la respuesta por parte de nuestro Señor Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Ya aprendimos acerca de esta respuesta y a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de la señal del profeta Jonás, como recordarán en Mateo capítulo 12. Es de este punto, hermanos, en particular que me gustaría que retomemos la narración, donde ahora nuestro Señor Jesucristo presenta una advertencia a sus discípulos. Una advertencia, hermanos, que era de suma importancia para ellos, pero tiene la misma importancia para cada uno de nosotros en esta oportunidad. La advertencia tenía que ver con la levadura de los fariseos y saduceos, que para nosotros, hermanos, la aplicación general que tiene es todo tipo de falso maestro. Es por eso que le titulé a este mensaje la levadura de los falsos maestros. Pero veamos lo que nuestro Señor Jesucristo presenta del versículo 5 en adelante de Mateo capítulo 16.
Dice la palabra de nuestro Dios, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis que de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, hermanos, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En estos versículos podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo continúa advirtiendo a sus discípulos y a la audiencia presente acerca de este grupo de falsos religiosos. Y en esta oportunidad podemos ver que la advertencia viene inmediatamente después de que ese mismo grupo de religiosos le habían pedido una vez más señal a nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de los capítulos previos hemos visto, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo ha estado advirtiendo de una manera repetida acerca de este grupo de falsos religiosos. En el capítulo 15 vimos que les advirtió de su hipocresía. En los capítulos previos les advirtió acerca de sus erróneas interpretaciones y ahora, como lo acabamos de leer, les advierte sobre su levadura. Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. La aplicación general de esta palabra guardad en el original apunta a una advertencia de que miren o vean con atención y, si fuese posible, que tomaran nota. Es como si Jesús les estuviese diciendo, abran sus ojos y pongan mucha atención a la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero podemos ver, hermanos, que antes de que nuestro Señor Jesucristo presentase esta advertencia, en el versículo 5 podemos ver una aparente preocupación por parte de los discípulos porque se les había olvidado traer pan. Y nuestro Señor Jesucristo, que analiza los corazones, les reprocha y les advierte, dándoles a entender, ustedes están preocupados porque no trajeron pan, pero hay algo más de lo que deberían de preocuparse, y esto es la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y cuando vemos esto, los discípulos a primera vista no entienden la advertencia por parte del maestro, y es por eso que el versículo 7 del capítulo 16 nos enseña que una vez que escuchan la advertencia, dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se confundieron y pensaron que el maestro los estaba advirtiendo de la levadura que literalmente se usa para hacer el pan. Muy posiblemente la preocupación de los discípulos era de que una vez en el camino les fuese a dar hambre y que Jesús y los discípulos tuviesen que llegar a comprar pan, y que el peligro era de que ese pan hubiese sido cocinado por los fariseos y por los saduceos. Y esa era la aparente confusión. Pero si ese hubiese sido el caso, ya aprendimos cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale del corazón. Por lo cual, aunque ellos tuviesen que comprar pan de un fariseo o un saduceo, eso no importa, porque ya aprendimos que los alimentos no pueden contaminar nuestro espíritu. Es lo que sale del corazón lo que nos puede contaminar. Ahora, si la preocupación por parte de los discípulos era de que no tuviesen suficiente pan, tampoco dicha preocupación era válida, porque nuestro Señor Jesucristo en 2 ocasiones acaba de multiplicar el pan de tal manera que en la primera ocasión más de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, fueron alimentados. En el capítulo 15 repite, pero ahora 4,000 hombres, sin contar los niños y mujeres. Cualquiera que hubiese sido la preocupación por parte de los discípulos no era válida delante del maestro.
Es por eso, queridos hermanos, que podemos ver cómo en el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo les reprocha la aparente preocupación que había en ellos. Y vean lo que dice versículo 8, entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Vean lo que dice el versículo 9 y versículo 10. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Jesús les da a entender, si el problema es carencia de pan, ¿cómo es posible que todavía no entiendan que yo tengo el poder y la capacidad para multiplicar algo incluso de la nada? Ese es el reproche por parte de Jesús. Ahora, hay una enseñanza que nosotros podemos ver aquí, hermanos, que en primer lugar debemos de resaltar las razones que Jesús está reprochando a los discípulos. Porque nosotros podríamos pensar hoy en día, no, pues si esos discípulos tremendos, ¿por qué no tenían fe? Jesús acababa de multiplicar los panes. ¿Cómo es posible que se estén preocupando por esas cosas? Pero nosotros, queridos hermanos, muchas veces sin darnos cuenta caemos en situaciones similares. Pero en primer lugar, resaltemos, hermanos, específicamente qué es lo que Jesús está reprochando en sus discípulos. Claramente dice el versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres, como los llamó? Hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000, y cuántas canastas recogisteis? El reproche por parte de Jesús a sus discípulos, hermanos, fue por 3 razones que vemos en el versículo 8 y versículo 9, que es importante que nosotros meditemos por unos minutos, porque muy posiblemente nosotros caemos en el mismo error. Las razones por las que nuestro Señor Jesucristo les reprocha fue, en primer lugar, por su poca fe; en segundo lugar, por su falta de comprensión; y en tercer lugar, por su falta de memoria. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de tal reproche? Cuando nosotros, queridos hermanos, pasamos por las diversas dificultades que la vida trae a nosotros, hacemos bien a notar esta advertencia, y nosotros de la misma manera traed a memoria todas las obras que Dios ha obrado a nuestro favor, y traed a memoria quién es el Dios a quien nosotros servimos. La preocupación de los discípulos por el pan, por cualquiera que haya sido la razón, era inválida, y Jesús les dice: bueno, pero es que no se acuerdan todo lo que yo he hecho por ustedes. Y nosotros, hermanos, como que muchas veces de la misma manera, cuando estamos en medio de la dificultad, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es traer a memoria, hermanos, todas las veces que Dios nos ha librado, de la manera en que Dios ha obrado a nuestro favor, pero lo más importante, recordar y traer a memoria quién es el Dios a que nosotros servimos. Cuando nosotros ponemos eso en práctica, hermanos, téngalo por seguro que automáticamente nuestra fe será fortalecida. Y de hecho lo podemos ver de una manera repetida en la palabra de Dios. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Muchos de ustedes estuvieron presentes incluso en el estudio que se compartió hace unas semanas del libro del profeta Jonás. Una vez que el profeta Jonás se encuentra dentro del gran pez, vean lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, está hablando Jonás dentro del gran pez y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás está haciendo lo que los discípulos no hicieron, y la razón por la cual Jesús les está reprochando. ¿Qué no se acuerdan? ¿Qué no se acuerdan que ya multipliqué aquellos panecillos y esos peces en más de una ocasión? Y es lo que está aplicando aquí Jonás cuando está en medio del gran pez, en la dificultad tan grande. Dice Jonás: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Hacemos bien cada uno de nosotros, hermanos, acordarnos de Jehová y todas las maravillas que continúa y ha obrado en cada uno de nosotros, para que cuando pasemos por esos momentos de dificultad,
sepamos y estemos confiados quién es el Dios al que nosotros servimos. Pero cuando se nos olvida, hermanos, va a pasar lo mismo que con estos discípulos. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, dice de la misma manera: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Haced memoria de las maravillas que ha hecho Dios. Nosotros hacemos bien, hermanos, a hacer memoria de todas las maravillas que Dios ha hecho. Pues el momento que lo hacemos y nos encontramos en ese momento de dificultad, lo único que va a hacer es fortalecer nuestra fe, de tal manera que vamos a poder atravesar por esa dificultad confiados, porque sabemos que si Dios ya nos ha ayudado previamente, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es inmutable, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El salmista decía en el Salmo 103, versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Queridos hermanos, no olvidemos ninguno de los beneficios de nuestro Dios. No olvidemos las veces que nuestro Dios nos ha librado en medio de la dificultad, porque cuando nosotros lo traemos a memoria, eso nos va a fortalecer, porque recordaremos lo maravilloso, grandioso y poderoso que es nuestro Dios, y aparentemente eso es lo que se les había olvidado a los discípulos. Es por eso que Jesús les dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué les preocupa el hecho de que no trajeron pan? ¿Qué no recuerdan cómo ya lo he multiplicado en más de una ocasión? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas canastas recogisteis? En los versículos 11 y 12 podemos ver, hermanos, el entendimiento verdadero de la advertencia que nuestro Señor Jesucristo presenta. Y dice la palabra de Dios, versículo 11: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces se entendieron, después de que nuestro Señor Jesucristo les explica, se dan cuenta que Jesús no les estaba hablando literalmente de la levadura para hacer el pan. Versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura, queridos hermanos, hace subir el pan antes de hornearlo. Este era el único método que los antiguos usaban para reproducir el fermento de dicha harina o masa. Y la forma en que funcionaba es que una vez que tenían el montón que iban a hornear, quitaban una pequeña porción para usarla en el siguiente lote, para que esa pequeña porción fuera a leudar el resto de la masa. Era tan común esta práctica que es precisamente la ilustración que nuestro Señor Jesucristo de una manera metafórica usa para darles a entender un gran peligro que puede venir de algo tan pequeño. ¿Y cuál es lo pequeño en este contexto? La doctrina de los fariseos y saduceos. Podemos ver, hermanos, cómo son las mismas palabras que usa el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia cuando ellos permitieron, hermanos, o comenzaron a permitir que las prácticas de los judaizantes entraran a la iglesia. Viene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que les es predicado, todo va bien, pero de repente llegan los judaizantes. Oh, pero es que debes de guardar esta porción de la ley, te debes de circuncidar, debes de hacer esto, debes de hacer el otro. Y ciertos habitantes de esta iglesia, hermanos, lo estaban viendo como algo que no tenía nada de malo. A lo cual el apóstol Pablo les dice en Gálatas capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando nosotros permitimos, hermanos, la falsa doctrina, por muy pequeña que sea, echa a perder todo. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les está presentando a sus discípulos, y es con el mismo sentir que el apóstol Pablo la presenta con la iglesia de Galacia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál era la levadura de estos dos grupos mencionados por Jesús, los fariseos y saduceos? En el caso de los fariseos ya lo hemos visto de una manera repetida, que era primordialmente su hipocresía y sus erróneas interpretaciones. Es por eso que
En el Sermón del Monte y versículos más adelante podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo les dice, y oísteis que fue dicho, menciona una porción de la ley, y luego dice, mas yo os digo. ¿Por qué? Porque la interpretación que estas personas continuaban divulgando por todo el pueblo eran erróneas. Y nuestro Señor Jesucristo les aclara cada una de esas doctrinas. De la misma manera podemos ver, hermanos, cómo los fariseos estaban muy preocupados por la pureza exterior, pero internamente estaban podridos. Y Jesús les dice, cuídense, porque si ustedes adaptan, si ustedes permiten esas pequeñas prácticas de los fariseos, va a echar a perder todo. Ahora, ¿qué hay de los saduceos? La levadura de este grupo, hermanos, era el liberalismo religioso. Para ellos, para este grupo de saduceos, su meta primordial era obtener cosas terrenales. Era un grupo de personas totalmente materialistas y racionalistas. Ambos tipos de levadura, hermanos, tanto los de los fariseos como los de los saduceos, son incompatibles con el verdadero evangelio y por lo tanto nosotros lo debemos de considerar como enemigos del evangelio. Los discípulos entienden perfectamente, o ya después que Jesús les explica, que es precisamente a lo que eso era lo que Jesús estaba refiriendo, la doctrina falsa de este grupo de fariseos y saduceos. ¿Cuál es la aplicación y la enseñanza para nosotros donde vamos a pasar el resto de esta enseñanza? Queridos hermanos, la falsa doctrina, en cualquiera que sea su forma, siempre es un peligro. Y nosotros lo debemos de ver con los ojos de Jesús y tomar en consideración la advertencia que le está presentando a sus discípulos, pero también a nosotros. La falsa doctrina, queridos hermanos, es un peligro y el creyente está instruido a evitarla y rechazarla donde quiera que la encontremos y en cualquiera que sea su forma que nosotros la encontremos. Con la falsa doctrina, queridos hermanos, no se debe de jugar y tampoco debemos de minimizar su efecto. Podemos ver históricamente, hermanos, con solamente leer la palabra, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que tratar con un montón de falsas enseñanzas en los tiempos de su ministerio con los fariseos, escribas y saduceos. Pero de la misma forma podemos ver, hermanos, cómo el mismo apóstol Pablo trata con falsas enseñanzas, pero de un grupo diferente. El apóstol Pablo primordialmente tuvo que lidiar con los judaizantes, politeístas y los gnósticos. El apóstol Pedro, Juan y Judas en sus cartas tratan el mismo tema de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Este tema, queridos hermanos, es un tema que vemos por toda la Escritura y el hecho de que lo vemos de una manera repetida debería de alertarnos a cada uno de nosotros la importancia con lo cual la palabra lo presenta. Jesús y los apóstoles trataron con cierta levadura en los tiempos de sus ministerios. Pero queridos hermanos, nosotros hoy en día estamos rodeados de cierta levadura, de la cual es nuestra responsabilidad, obedeciendo a la palabra de Dios, de cuidarnos y de estar atentos. Por lo tanto, me gustaría presentar, hermanos, la levadura o falsa enseñanza más común en nuestros tiempos y contextos. Falsas enseñanzas de las cuales cada uno de nosotros nos debemos de cuidar y estar atentos tomando en cuenta la misma advertencia que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Estoy seguro que muchos de ustedes están conscientes, hermanos, de que hay muchas herejías a nuestro alrededor que atacan directamente las verdades del Evangelio. Pero en esta oportunidad me voy a limitar a solamente mencionar las tres más populares. En primer lugar, hay que definir lo que es una herejía. Una herejía, hermanos, no es una diferencia de opinión en temas secundarios. Eso no es una herejía. Una herejía, hermanos, el término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales e innegociables que enseña la Biblia. Herejía, hermanos, no es una diferencia de opinión en temas secundarios. Herejías son aquellas enseñanzas falsas que atacan directamente las verdades
del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo a eso en este contexto le llama la levadura de los fariseos y de los saduceos. Para nosotros la aplicación más correcta sería la levadura de los falsos maestros. Y las tres falsas doctrinas o las tres herejías más comunes en nuestro tiempo, de las cuales, queridos hermanos, con el amor en Cristo les advierto que nos cuidemos de estas herejías, porque están alrededor de nosotros. Y lamentablemente, hermanos, ya están dentro de muchas congregaciones y siendo predicadas detrás de los púlpitos. La primera es el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo es un punto de vista falso de la naturaleza de Dios y de Cristo Jesús, que no es nada nuevo, surgieron desde el segundo y tercer siglo después de Cristo, pero que hoy en día, hermanos, 2024, aparentemente está retomando mucha fuerza esta doctrina. Un modalista, hermanos, ve a Dios como una persona en vez de tres personas. Cree que el Padre, Hijo y el Espíritu son simplemente diferentes modos o formas de la misma persona divina. Según el modalismo, Dios se cambia entre las tres diferentes manifestaciones. Por eso de ahí el nombre de la palabra modalismo, porque la misma persona está tomando el modo de Padre, ahora el modo de Hijo y ahora el modo del Espíritu Santo. Esto, queridos hermanos, es una herejía, porque dicha enseñanza ataca directamente la realidad que la palabra nos enseña en cuanto al Dios triuno que nosotros servimos. Alguien podría decir, pero hermano, la palabra triuno, Trinidad no existe en la Biblia. Tiene razón, esa palabra no existe. Pero el hecho de que la palabra de Dios nos enseña de una manera clarísima de que el Dios que nosotros servimos es un Dios, no tres dioses, hermanos, es un Dios manifestado en tres personas, está clarísimo. Esta doctrina, hermanos, no se basa en un versículo, está por toda la Escritura. Y contrario a lo que muchos piensan, esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. De hecho, uno de los versículos que creo yo más fácilmente y más claramente lo presenta, está precisamente en el Antiguo Testamento que les quiero presentar. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 48, versículo 14. Isaías capítulo 48, versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios: juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Mucha atención al versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y como dice a continuación, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando? Es Cristo. Cristo está diciendo, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. El Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, dice, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor, Padre y su Espíritu. Queridos hermanos, no podemos entender claramente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si negamos la verdad del Dios triuno a quien nosotros servimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la obra salvífica de cada una de las personas de la Trinidad, que me gustaría compartir con ustedes, que todo lo encontramos en un solo capítulo. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3.
La palabra de Dios, hermanos, claramente nos enseña en muchos versículos, pero este es uno de ellos, que Dios Padre es quien nos escogió. De tal manera que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios, y como dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios Padre nos eligió, Dios Padre nos escogió. ¿Qué hay del Hijo? El Hijo, queridos hermanos, tal como nos enseña el mismo capítulo 1, es quien nos ofrece redención y quien nos redimió a través de su sacrificio. Versículo 7, hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Queridos hermanos, el Padre no derramó sangre. El Espíritu Santo no derramó sangre. Quien derramó su sangre en aquel madero por amor a ti, por amor a mí, es nuestro Señor Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hay del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, el Espíritu Santo es quien nos santifica, pero también, como la misma palabra nos enseña, es quien nos ha sellado. Pasemos al versículo 13 del mismo capítulo 1 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, como dice, hermanos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La falsa enseñanza, la herejía del modalismo, hace a un lado, hace por completo, esquiva todas estas claras revelaciones por parte de la Escritura y lo presenta como es la misma persona que toma una forma y luego se cambia a otra. Incluso cuando escuchamos la explicación que dan para el bautismo de nuestro Señor Jesús, es verdaderamente absurdo, porque ahí vemos en acción a las tres personas en una misma escena. Nuestro Señor Jesucristo está siendo bautizado, se abre una voz del cielo que se escucha, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero después dice la palabra que descendió en forma de paloma su Espíritu Santo. Ahí tenemos a los tres en una sola escena. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no entendemos este concepto, hermanos, no podemos entender de una manera clara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio, hermano, nos habla de una reconciliación. ¿Con quién? Con el Padre. Todo aquel, hermanos, que vive en sus pecados tiene la ira del Padre sobre él. Es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3. Toda aquella persona que no se ha arrepentido tiene la ira del Padre sobre él. Pero todo aquel que se arrepiente y cree es partícipe de lo que Pedro está hablando. Hemos sido rociados con la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ahora el Padre, hermanos, ya no nos ve a nosotros en nuestros pecados. Ahora lo que el Padre ve es la imagen de su Hijo depositada en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que nos ha sellado, y como dice la misma palabra, que son las arras de nuestra herencia, es la seguridad, es el anticipo, el adelanto. Si no entendemos esta doctrina, no podemos entender claramente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esta herejía que está alrededor de nosotros la está atacando directamente con esta falsa enseñanza del modalismo. Espero que ninguno de nosotros, hermanos, seamos partícipes de esa levadura que está alrededor de nosotros y que lamentablemente continúa incrementándose a pasos agigantados. Porque lo que dicha creencia está haciendo es negar lo que claramente Dios nos ha revelado. La primera herejía entonces, hermanos, es modalismo. La segunda falsa doctrina, la segunda levadura de la cual nosotros en nuestro tiempo y en nuestro contexto nos debemos de cuidar es
salvación por obras. Existen muchas personas, hermanos, que enseñan que para ser salvos debemos de cumplir ciertos requisitos. Eso se puede esperar, hermanos, de lo que viene siendo fuera del grupo evangélico. Incluso la Iglesia Católica enseña que a no ser que nosotros hagamos buenas obras, no podemos entrar al cielo. Pero no importa si mueres en tus pecados, porque si mueres en tus pecados, alguien puede interceder por ti y te saca de un lugar de espera. Que por cierto no enseña nada de eso en la palabra. El problema es, hermanos, que esta herejía, esta levadura, está dentro de la iglesia. De tal manera que muchas personas creen que para ser salvos yo debo de hacer ciertas obras. Pero yo pienso que la manifestación más clara que se ve lamentablemente, hermanos, es el grupo de personas que creen que la salvación se obtiene por gracia, pero nuestras obras la mantienen activa. Es decir, Dios me regala la salvación, es un regalo gratuito, es por gracia, pero para que yo la mantenga activa debo de continuar en buenas obras. De no ser así, la puedo perder. Queridos hermanos, uno de los cantos que cantábamos hace unos minutos, cantábamos cada uno de nosotros, la salvación es del Señor. Esta es una verdad que encontramos revelada a lo largo de la Escritura. La salvación, hermanos, de principio a fin, es del Señor. Y eso es con el propósito específico de que nadie se levante el cuello delante de Dios. Oh, sí, gracias Dios porque me regalaste la salvación, pero fue mi esfuerzo el que la mantuvo. Mucha gente de esa manera piensa, hermanos. Piensan que Dios se lo regaló, pero es su esfuerzo el que la mantiene activa. Pero queridos hermanos, si la salvación dependiera a un 99.99 de Dios y un 0.01 de nosotros, téngalo por seguro que en ese 0.01 encontraríamos la manera de echarlo a perder. Si eso dependiera de nosotros, hermanos, entonces todos, cada uno de nosotros, la perdimos antes de venir a la iglesia. Porque no hay persona aquí, hermanos, que no haya pecado antes de venir a la iglesia. Pero la gente, hermanos, adopta esta herejía de salvación por obras, cuyo propósito es distorsionar el evangelio, pero a la vez robarle la gloria a Dios. Porque ahora ya la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, pero también porque yo me porté bien, porque yo hice buenas obras. La palabra de Dios es muy clara, queridos hermanos, la salvación es del Señor, tal como nos enseña el Salmo 3:8 y Jonás 2:9. Dicha salvación es por gracia. No existe obra alguna que entre en la salvación. O como dijo el puritano Jonathan Edwards, no aportamos nada para ser salvo, excepto el pecado que la hizo necesaria. Si queremos saber qué aportamos a la salvación, hermanos, lo único que aportamos nosotros fue nuestro pecado, que hizo necesaria la salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto no es de ustedes. Dice el apóstol Pablo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, qué bueno. Eso significa que como ya soy salvo, entonces ya voy a vivir como me dé la regalada gana. Hermanos, si una persona piensa de tal manera, no ha entendido ni una pizca del evangelio. Si una persona piensa que es salva y puede vivir como el mundo vive, tal persona, hermanos, no ha entendido ni una pizca del evangelio. No ha entendido de qué nos ha salvado Dios. Y esa persona está engañada. Es imposible, hermanos. Mucha atención, es imposible ser partícipe de la verdadera salvación y no haber sido regenerados. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de nuestro Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen, como dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo.
A todos los que Dios ha predestinado, a todos los que Dios ha escogido, a todos los que Dios ha salvado, lo ha hecho con el propósito de que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo cual, si eso no se está llevando a cabo en nuestra vida personal, amigo, no te engañes. Tú no has sido partícipe de la salvación. Dios no va a salvar a una persona y dejarla en la porquería en la cual nos encontró. Dios nos va a santificar, nos ha regenerado. Continúa diciendo, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación por obras roba la gloria de Dios. La salvación por obras no está satisfecha con el pensamiento de que la salvación es del Señor de principio a fin, y como el ego es tan grande, no, pero ¿qué hay de mí? Yo tuve que hacer algo. Y por no entender este concepto, mucha gente, hermanos, todavía hoy en día piensan que son salvos porque repitieron una oración. O es que yo soy salvo porque finalmente, después de una larga búsqueda, encontré al Señor. Hermanos, no hay persona que busque a Dios. Si nosotros estamos en los caminos de Dios es porque el Padre depositó su mirada en nosotros, nos escogió, y es por eso que hoy estamos donde estamos. Y si estamos donde estamos, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para que viva como le dé su regalada gana, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, la salvación por obras es una herejía que ataca las verdades del Evangelio, que es el fundamento del cristianismo y por lo cual Cristo vino a esta tierra. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esta levadura que de la misma manera, hermanos, está alrededor de nosotros. Está alrededor de nosotros, y si nosotros la toleramos, poco a poco va a comenzar a hacer su efecto y va a comenzar a contaminar todo lo demás en nosotros. Primera herejía entonces, modalismo. Segunda herejía, salvación por obras. La última herejía, creo que es la levadura más peligrosa y la más activa, que está en nuestros contextos, específicamente hispano, bueno, ya por donde quiera está esta porquería, es el evangelio de la prosperidad. Esta herejía, queridos hermanos, toma el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo vuelve un evangelio barato que atrae a los corazones corruptos, llenos de avaricia. ¿Quiénes son las personas que se atraen a este tipo de evangelio? Los llenos de avaricia. Porque el mensaje es: ven a Jesús, Jesús te va a dar todo lo que tú quieras. Este evangelio falso quita la mirada de Cristo y la pone en el hombre. Este falso evangelio quita la mirada del cielo y la pone en la tierra. En este falso evangelio lo que importa son los deseos del hombre. De tal manera que Dios se convierte en el genio de la lámpara que solo está presente para satisfacer los deseos de los humanos. Este falso evangelio presenta que merecemos nuestra mejor vida aquí. Por lo tanto, debemos de vivir como reyes en salud, en riqueza, en ambiciones. Y si no vives de tal manera, enseña este falso evangelio, es porque te falta mentalidad de reino. Queridos hermanos, ese mensaje es falso por muchas razones. Pero claramente nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El verdadero evangelio en repetidas ocasiones nos presenta, hermanos, que el caminar del cristiano está lleno de aflicciones, lleno de pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Esta herejía, este falso evangelio distorsiona por completo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que, como vemos en la Escritura, Jesucristo demanda morir a nosotros mismos para vivir para Él.
Este falso evangelio hace completamente lo contrario. Hace que mueras a Cristo para que vivas para ti mismo. Cuando claramente la palabra de Dios nos enseña en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Morir al yo. Cuando yo vengo a Cristo, queridos hermanos, mi voluntad sale por la ventana. No importa mi comodidad, no importan mis deseos. Lo que importa es lo que mi Señor quiere. Pero este falso evangelio, esta herejía, esta levadura que está alrededor de nosotros, te está enseñando completamente todo lo contrario. No, Jesús no te quiere en tribulación. Cuando la misma palabra de Dios nos enseña, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Este falso evangelio lo que va a hacer es rascar tu oído, pero a la vez está atacando las verdades fundamentales del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo está convirtiendo en un evangelio barato. Este lo dejé al final, hermanos, porque como ya lo mencioné, es la levadura más activa en nuestros contextos. Y estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, posiblemente salimos de ese tipo de movimiento. Eso es lo que se enseña. La felicidad tuya es lo más importante para Dios. Cuando ya vimos claramente que el propósito de Dios Padre en nosotros es el formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Y de qué manera se va a manifestar eso? Santificación. Dios te va a pulir, Dios te va a pasar por el fuego para que su Hijo sea formado en ti, en mí, hermano, hermana. El falso evangelio quita todo ese enfoque de Cristo y lo pone en el hombre. Una vez escuché a un predicador decir que a una persona que aparentemente lo tenía todo y le decía, bueno, pues si tienes muy buen trabajo, tienes salud, tienes tu familia en orden, lo único que te falta es Cristo. Presentan a Cristo como la cereza arriba del pastel, cuando la realidad de las cosas es que podemos tener todo lo que este mundo te ofrezca, pero si no tienes a Cristo, eres un desventurado, desnudo y perdido. Y por el contraste, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero este falso evangelio quita tu mirada de Cristo, quita tu mirada de lo celestial y lo pone en lo que está aquí en la tierra. Muy similar incluso a lo que Jesucristo luchó con los saduceos en aquel entonces. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El falso evangelio lo único que va a hacer es desviar tu mirada y te va a mantener bastante entretenido con las cosas de esta tierra. Dios quiere la mejor casa para ti, Dios quiere el mejor auto para ti, Dios quiere las mejores empresas para ti. Cuando vemos la palabra de Dios, hermanos, aquel siervo de Dios sabiamente sabía cuál era la condición del corazón y le decía a Dios, Dios, no me des mucho, no vaya a ser que teniendo mucho me olvide de ti. Pero lo que hace este falso evangelio es alimentar la avaricia en el corazón de su audiencia. Es quitar la mirada de lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, y lo pone en las cosas de este mundo. Este falso evangelio te incita a que ames al mundo y lo que este mundo te ofrece. El verdadero evangelio te advierte del amor al mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿cómo dice, hermanos? El amor del Padre no está en él, hermanos. Si una persona tiene su amor por las cosas de este mundo, la palabra de Dios es clara, que tal persona no se engaña a sí misma. El amor del Padre no está en esa persona. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero si somos sinceros, hermanos,
¿A quién no le gustaría escuchar, ven a Cristo porque Cristo te quiere dar dinero? Ven a Cristo porque Cristo te va a dar esto, te va a dar la comodidad, te va a dar todo lo que tu corazón desea. Todos quieren escuchar ese tipo de mensaje. El problema es de que ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se aplica para todos porque todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Y el evangelio de la prosperidad a los que más atrae, hermanos, es a los que quieren dinero. Ustedes se imaginan, hermanos, que tuviese la oportunidad yo en una ocasión de encontrarme, supongamos en el aeropuerto, a Mark Zuckerberg, a Bill Gates, a Warren Buffett, a Elon Musk, que son las personas más millonarias del mundo, y que yo les dijera, oh, ven a Cristo porque Cristo te va a dar dinero. ¿Qué me responderían? ¿Que tu Dios me va a dar qué? ¿Qué no ves cuántos billones de dólares tengo? ¿De qué me sirve tu Dios? El falso evangelio de la prosperidad, hermanos, está limitando su audiencia a la avaricia de los corazones. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para todos porque todos somos pecadores y por consecuencia todos necesitamos un Salvador. Y estas verdades, queridos hermanos, nosotros como iglesia nos debemos de mantener firmes ante ellas, tomando la advertencia de nuestro Señor Jesucristo en serio. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, pongan atención a sus falsas doctrinas, pongan atención a sus falsas enseñanzas. El apóstol Pablo decía a la misma iglesia de Galacia, libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Cualquier persona que venga a predicar otro evangelio que no sea el evangelio entregado por nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, queridos hermanos, sea maldito. Esas son las tres levaduras más comunes en nuestros contextos, de las cuales nosotros, tomando en consideración la advertencia por parte de nuestro Señor a sus discípulos, debemos de estar alertas. Modalismo, salvación por obras, el evangelio de la prosperidad. Pero aparte de mantenernos firmes en esta verdad del evangelio, queridos hermanos, no olvidemos y recordemos, traigamos a memoria que tenemos una tarea que llevar a cabo, y esta tarea es llevar a cabo la gran comisión. Y como estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado, hermanos, es mucho más difícil evangelizar a una persona en el contexto evangélico que esté en una de estas herejías que evangelizar a alguien que jamás ha escuchado de Dios. Pero nuestra responsabilidad es evangelizar, hermanos, a todos con la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si se presta la oportunidad con toda mansedumbre y amor, debemos de presentar el verdadero evangelio con aquellas personas que amamos, que están enredadas con esta levadura. Con todo amor debemos demostrar el error, no con nuestras opiniones, experiencias, sino con la verdad de la palabra, porque a fin de cuentas es la palabra la que tiene el poder para cambiar. Y tomando esto en consideración, hermanos, quiero que me acompañen al libro de Judas. El libro de Judas solamente tiene un capítulo, y esta carta en su mayoría, hermanos, son advertencias contra los falsos maestros, contra la levadura de estas falsas doctrinas. Pero vean lo que dice el versículo 21 de Judas capítulo 1. No perdamos de vista que el contexto de lo que Judas está hablando son las falsas doctrinas, son los falsos maestros, pero vean lo que dice versículo 21 de Judas capítulo 1. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22. ¿Cómo dice, hermanos? Algunos que dudan, convencelos. No perdamos de vista que el contexto de toda la carta de Judas son los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y dice Judas, aquellos que dudan, algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Judas, inspirado por el Espíritu de Dios, advierte que cuando un creyente trata de liberar a alguien de este sistema falso, de esta levadura de la falsa doctrina, es como proceder a arrebatar o cortar una rama de fuego. Esta ilustración tiene dos connotaciones. La primera, la persona se está quemando. La segunda, nosotros mismos, considerando eso, debemos de tener cuidado a acercarnos a dicho fuego, pues hasta nosotros podríamos salir quemados. Esa es la instrucción que presenta Judas, inspirado por el Espíritu, que todavía nos presenta la advertencia de Jesús con mayor importancia, para que no lo disminuyamos, hermanos. No pensemos, no, pero es que es una herejía pequeña, no importa. Hermanos, mucha atención. No seamos tolerables con la levadura de los fariseos. Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidémonos cada uno de nosotros, queridos hermanos, de las falsas enseñanzas, herejías a nuestro alrededor que constantemente están atacando las verdades del Evangelio y que lamentablemente las personas que se están apegando a ese sistema, lo único que está pasando es que están siendo encaminados directamente a las profundidades del infierno. Si nosotros tenemos amor por dichas personas, les vamos a hablar la verdad, pero importantemente y primeramente nosotros nos debemos de mantener firmes. Así que con eso en mente, hermanos, que sea Dios, su palabra, las verdades del Evangelio, la que nos mantengan firmes en todo momento, para que no permitamos esa levadura falsa cuyo propósito único es contaminar el santo, justo y verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido acerca de esa advertencia que tú le dabas a tus discípulos en aquel entonces, pero que también, Señor, nos das a nosotros hoy en día, pues tu palabra es viva, Señor. Tú les decías, mirad, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Podemos ver a lo largo de tu escritura desde los antiguos tiempos, Señor, cómo tus siervos, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fue Ezequiel, debieron de lidiar, Señor, con todo este tipo de falsa enseñanza, Señor. Cuando tú viniste a tierra, oh Cristo, de la misma manera tuviste que lidiar con la falsa enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuando llamaste a tu siervo Pablo, él mismo tuvo que lidiar con la falsa enseñanza, la levadura de los judaizantes, de los gnósticos, de los politeístas. Nosotros sabemos, Señor, que esa levadura estará presente en todo tiempo en este mundo caído, Señor. Hoy en día esa levadura está alrededor de nosotros, disfrazada de piedad, Señor. Presenta herejías y falsas enseñanzas que directamente atacan las verdades de tu Evangelio. Por lo cual oro, Señor, para que en primer lugar nos ayudes a mantenernos firmes, que nos ayudes, Señor, a poner la atención necesaria a la advertencia dada por tu Hijo Jesucristo de que estemos atentos a la levadura de los falsos maestros. De la misma manera te pido, Señor, que nos ayudes a prepararnos cada día más, para que sea a través del conocimiento de tu santo Evangelio que nos mantengamos firmes, pero tomando en consideración, Señor, y obedeciendo la advertencia que vemos en tu palabra en el libro de Judas, ayúdanos, Señor, a convencer a aquellas personas que también amamos, que se encuentran en el error, Señor, que están siguiendo un evangelio falso, un evangelio perverso. Ayúdanos, Señor, a con tu palabra convencerlos, a arrebatarlos del fuego, pero también ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor, para que estemos lo suficientemente firmes para que el momento que intentemos llevar a cabo dicha obra, nosotros no nos quememos. Señor, sabemos que el propósito principal de nuestro enemigo es distorsionar la verdad de tu Evangelio, por lo cual yo te pido, Señor, que levantes a personas valientes
que prediquen el verdadero, santo y justo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no con nuestras opiniones, no con nuestras experiencias, sino la palabra de Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos. Levanta hombres y mujeres valientes, Señor, que prediquen este mensaje genuino, Señor, en las calles, en nuestros trabajos, con aquellos seres que tanto amamos, Señor, que lamentablemente se encuentran en estos sistemas falsos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes ante dicha advertencia y crecer en el conocimiento de tu verdad, que sabemos solo proviene por la guianza de tu Espíritu Santo, pues Él mismo es quien nos guiará a toda verdad. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, por la obra que has comenzado y que continúas llevando a cabo en la vida de cada uno de nosotros. La honra y la gloria sea dada solamente a ti, oh Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.